tardes. Somos Catherine, Hugo y Raimundo, y en esta presentación hablaremos sobre los antecedentes del transporte enfocado al movimiento de mercancías. Analizaremos cómo ha evolucionado a lo largo de la historia, cuáles son sus principales tipos y por qué actualmente es indispensable para el comercio internacional. Analizar los antecedentes históricos del transporte de mercancía e identificar sus principales tipos, evolución y normatividad vigente, así como su impacto en el comercio internacional, será uno de nuestros objetivos. El transporte de mercancías ha permitido conectar productores con consumidores, reducir tiempos logísticos y facilitar el intercambio comercial entre países. Sin estos sistemas de transporte sería prácticamente imposible mantener el comercio global actual. El transporte de mercancías ha evolucionado a lo largo de la historia para satisfacer las necesidades comerciales, industriales y logísticas de cada época. Cada medio de transporte surgió con características específicas de velocidad, capacidad y alcance internacional. Bueno, antes de hablar de la evolución histórica del transporte internacional, es importante comprender por qué el transporte de mercancías tiene tanta relevancia. Y esto radica principalmente en que su función es mover bienes desde un lugar donde se producen hasta donde serán consumidos o comercializados. Gracias a esto existe el comercio nacional e internacional. Además, el transporte reduce tiempos logísticos, facilita importaciones y exportaciones y contribuye al crecimiento económico de los países. Actualmente, las cadenas de suministro dependen del movimiento eficiente de mercancías. Un ejemplo de ellos es que productos fabricados en Asia pueden llegar a México o Europa mediante una combinación de transportes marítimo, terrestre y aéreo. En la parte de la evolución, el transporte de mercancías comenzó desde las primeras civilizaciones. Aproximadamente en el año 3000 a.C. surgieron los primeros intercambios comerciales mediante embarcaciones rudimentarias y animales de carga. Posteriormente, durante el Imperio Romano, se desarrollaron caminos que facilitaron el intercambio entre regiones. Entre los siglos XV y XVI, aumentó la exploración marítima y ampliaron las rutas comerciales internacionales. Esto impulsó el comercio entre continentes. Más adelante, durante la Revolución Industrial, aparecieron nuevas tecnologías que transformaron completamente la capacidad de mover mercancías. Existen acontecimientos históricos que modificaron radicalmente el transporte de mercancías. Por ejemplo, en 1807 comenzó el uso comercial del barco de vapor, permitiendo trayectos más rápidos y menos dependientes del viento. En 1869 se inauguró el Canal de Suez, conectando el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Esto redujo considerablemente el tiempo entre Europa y Asia. Después, en 1914 se abrió el Canal de Panamá, facilitando el comercio entre el Océano Atlántico y Pacífico. Uno de los cambios más importantes ocurrió en 1956 con la contenedorización moderna impulsada por Malcolm McLean. El uso de los contenedores estandarizados redujo costos y aceleró operaciones portuarias, revolucionando la logística internacional, lo que conocemos como en la actualidad. Ahora bien, pasando al transporte terrestre, que es uno de los más antiguos, tiene su origen que puede relacionarse con la invención de la rueda, aproximadamente en el año 3500 a.C. Con el paso del tiempo, este transporte fue evolucionando y en el año 2000 a.C. se usaban carros de transporte para las mercancías ya. Esto empezó con animales de carga y posteriormente pasó a vehículos motorizados, ya que en el siglo I la modernización y electrificación de trenes aumentó la eficiencia y capacidad de transporte de mercancías. En el siglo XVIII se mejoraron las rutas carreteras durante la Revolución Industrial, lo cual permitió transportar un mayor volumen de carga y bueno, ya para 1895 se hizo uso de los primeros camiones con motor de combustión. Entre 1920 y 1950 se expandió el transporte de carga en todas las carreteras, conectando una gran cantidad de lugares
y bueno, permitiendo un mayor volumen, evidentemente. En 1980 se desarrollaron autopistas y se empezó a utilizar logística moderna. En la actualidad ya tenemos rastreo satelital y se está haciendo uso de vehículos eléctricos. Esto reduce muchísimo los costos, ya que una de las ventajas de este medio de transporte es la flexibilidad, la cobertura amplia, pero se ve un poco afectado por el tráfico, costos de combustible e infraestructura un tanto limitada. En cuanto al transporte aéreo, se comenzó a desarrollar después de los primeros vuelos exitosos de los hermanos Wright en 1903. Después, para 1919, el transporte se empezó a utilizar como eh, traslado de carga, ya no únicamente de pasajeros. En 1940 se utilizó como principal traslado para la logística militar y comercial. Para 1950 presentó una expansión, toda la aviación internacional, abriendo más rutas e implementando pues, más tipos de aviones para poder trasladar mercancía más voluminosa. Para 1970 aparecieron aviones cargueros de gran capacidad y para 1990 se vio un crecimiento de la logística urgente internacional, ya que, como sabemos, este es el medio de transporte más rápido que existe actualmente. En la actualidad, pues ya hay drones y ya se automatizó la logística y este principal eh, uso que se le da al transporte aéreo es para carga urgente o de alto valor, ya que su principal desventaja es un costo elevado. El transporte por ductos. El transporte por ductos se utiliza principalmente para mover petróleo, gas natural y algunos productos químicos. Los primeros sistemas rudimentarios de los sistemas de ducto se pueden encontrar en los 500 años antes de Cristo y se utilizaban principalmente para transportar líquidos. En 1865, el primer oleoducto moderno se creó en Estados Unidos. En 1900 se generó una expansión de ductos petroleros. Para 1950 se desarrollaron gasoductos internacionales. En 1970, la automatización y monitoreo industrial generó apogeo para este tipo de sistema de transporte. Para el 2000, existió una expansión de energética global, lo que nos lleva a la actualidad conductos inteligentes con sensores digitales. Una ventaja importante es que permiten un flujo continuo de mercancías con una menor intervención humana, reduciendo costos operativos y son esenciales para la industria energética mundial. Con el tipo de transporte, tiene características distintas. El transporte aéreo ofrece mayor velocidad, pero un costo más alto. El transporte marítimo es más económico para grandes volúmenes, aunque requiere más tiempo. El terrestre brinda flexibilidad para distribución local. El ferroviario resulta eficiente para cargas pesadas y largas distancias. Finalmente, los ductos son especializados para líquidos y gases, por ello las empresas suelen combinar varios medios de transporte multimodal. Existe una normatividad para el transporte de mercancías y también se considera regulado por diferentes organismos. En el tema del transporte marítimo participa la Organización Marítima Internacional. Para el transporte aéreo destaca la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y la Organización de Aviación Civil Internacional. Además existen regulaciones nacionales aplicables para el transporte terrestre, ferroviario y energético. Estas normativas buscan seguridad, eficiencia y estandarización en el movimiento de mercancías. Como conclusión, la evolución del transporte de mercancías ha permitido el crecimiento del comercio internacional y la integración de mercados globales. Actualmente, los distintos medios de transporte funcionan de manera complementaria mediante sistemas logísticos intermodales y tecnologías digitales que optimizan costos, tiempos y la eficiencia operativa.
El futuro del transporte de mercancía se dirige hacia la sostenibilidad y la digitalización, con un enfoque en las mejoras de la eficiencia y la reducción del impacto ambiental. Se prevé que la tecnología emergente y prácticas sostenibles transforman la logística hacia el transporte que sea más ágil y menos contaminante. El desarrollo tecnológico redujo tiempos y costos logísticos, impulsando la globalización económica. Adicional a esto, es importante comprender los antecedentes del transporte para ayudar a entender su importancia actual en el comercio internacional y las cadenas de suministro. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.